¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a México Pirata, un programa del financiero Bloomberg, como todos los lunes a las 17:45. Les saluda con mucho gusto Héctor Jiménez Landín. Hoy, radios piratas, las radios clandestinas. Hablaremos de la piratería en medios de comunicación, de la radio pirata. ¿Usted sabía que en los últimos 2 años este incremento se ha dado pese al crecimiento y penetración de las nuevas tecnologías? Creció la piratería en las ondas radiofónicas. Esta es una realidad. En México proliferan cientos de estaciones de radio piratas que interrumpen señales para imponer las suyas. ¿Con qué fines y objetivos? Por radio pirata se entiende una transmisión de radio ilegal o no regulada. El término se utiliza generalmente para describir la emisión radiofónica que opera sin licencia y donde se transmiten contenidos de entretenimiento, políticos o informativos. En México, la legislación que regula las licencias para el funcionamiento de cualquier estación radiofónica está bajo el control del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Su marco legislativo es la recién reformada Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta ley señala que las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión sin contar con concesión o autorización perderán en beneficio de la nación los bienes, todos los bienes, instalaciones y equipos empleados en dichas infracciones. Además, establece también que la o las personas sorprendidas serán castigadas con 1 año hasta 8 años de prisión, así como una multa de 7,000 a 36,000 salarios mínimos diarios vigentes en el Diario Oficial de la Ciudad de México. Pero el problema es mucho más complejo de lo que parece. Mire, para entenderlo tenemos que delimitar lo que es una radio pirata y la que no es. Recientemente, el mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones señaló, basado en una reciente reforma, que una radio pirata no es igual a una radio comunitaria o una radio indígena. Es decir, una radio con fines sociales que no persigue fines de lucro ni beneficios personales. De hecho, aunque puedan comenzar transmisiones sin una licencia, la ley obliga al Instituto Federal a otorgarles licencia y a permitirles vender publicidad que no rebase el 5% del tiempo de transmisión, sin que por ello amerite una sanción. Entonces, cuando se habla de radios pirata, de lo que se trata es de criminalizar proyectos ciudadanos que, insisto, buscan ejercer la libertad de expresión haciendo un proyecto radiofónico sin una concesión. No obstante, también existe el otro lado de la moneda de la radio pirata que gana dinero, la radio clandestina que tiene otros fines ajenos a la sociedad, que gana dinero, le decía usted, a la sombra de las autoridades, con fines de lucro público, afectando a los bienes de la nación. El Instituto Federal de Telecomunicaciones refiere que en solo 2 años se han detectado 235 señales de radio y televisión pirata en México. Estas tendrían que haber pagado a la nación alrededor de 11,801,000 pesos por derechos anuales, pero no lo hicieron. Cifras del órgano regulador revelan que el año pasado fue el que más estaciones sin autorización detectó a lo largo del país, con un total de 155 emisoras clandestinas de radio y TV, mismas que fueron o son usadas para la transmisión de contenidos de corte religioso, esotérico, comercialización de productos y en época electoral para incidir en los procesos. Desde luego, no olvidemos las transmisiones de mensajes intimidantes que provienen del crimen organizado. Otro problema es que en zonas como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, hay grupos de delincuencia organizada que, aprendiendo de las expresiones comunitarias, han construido sus radios y lanzado la señal contando con la protección de las redes de poder locales o regionales. Los elementos importantes a destacar sobre este tema de radio pirata son los siguientes. ¿Qué tan complicado es armar una radio pirata en distintos lugares del país? ¿Qué tan difícil o cuáles son los beneficios para las personas que hacen uso del espacio radioeléctrico se obtienen? ¿Cómo nos afecta como consumidores? Comencemos contestando el primer punto. Mire, a diferencia de otros años, armar y montar un equipo de radiodifusión no es tan difícil como parece. Incluso en la página de internet Mercado Libre, existen a la venta todos los instrumentos necesarios para iniciar transmisiones clandestinas. Para lograr un efecto profesional limpio y efectivo, únicamente se necesita
el siguiente equipo: una consola de audio, una computadora, software de automatización radial, micrófonos, altavoces, monitores, reproductores de música, procesadores, compresores de frecuencia, un equipo transmisor, una torre o antena que lance la señal al aire. Todos estos aditamentos, como señalábamos, son fáciles de conseguir y no se necesitan grandes conocimientos técnicos para lograr una transmisión radiofónica exitosa. Además, el armado es sumamente sencillo y si existen dificultades o fallas técnicas, estas se pueden resolver con la consulta de manuales por internet. Todo se consigue por internet, que en suma pueden guiar los pasos de esta radio pirata. Por ejemplo, radioslibres.net o analfatecnicos.net son dos dominios electrónicos en los que se puede encontrar información accesible, rápida y eficiente. Y de todo el equipo de transmisión, que quizá pues sea más caro todo el paquete, pero con la potencia suficiente para lanzar una señal en FM a 100 o 150 kilómetros a la redonda, cuesta alrededor de 5,000 pesos. Así de barato. Cualquiera de estos puede acceder y su venta pues no está prohibida en nuestro país. Incluso se puede sancionar el uso del espacio radioeléctrico, pero no la tenencia de los instrumentos para hacerlo. Por último, cabe resaltar que los demás equipos de radiocomunicación no rebasan los 2,000 pesos en el mercado. De hecho, se puede armar todo el equipo con menos de 10,000 pesos y la pericia suficiente para operarla. Mire. Hay que ver que gran parte de este fenómeno sobre la creciente intervención de formas de delincuencia organizada hacia medios de radio, es posible y se mantiene en la medida en la que depende de las redes de poder institucional, de poderes fácticos diversos en un contexto local o regional. Ahora bien, lo complejo, lo peligroso, lo intimidante hoy son los usos que se le dan a estas señales. Para mapear los riesgos del mal uso de estas señales radiofónicas, el equipo de investigaciones especiales del financiero Bloomberg preparó esta información. Mire. En México, la disputa por el espacio radioeléctrico también podría representar un riesgo. Sigamos para adelante, no declinemos, compañeros, vamos hacia adelante, todo va a seguir igual, no se preocupen, Dios está con nosotros y hasta la victoria. ¡Hasta la victoria, mis hermanos! Con tus palabras, profe, y le da mucho ánimo a la gente. Y arriba la familia michoacana. La anterior es solo una muestra de lo que en muchos años el cártel de la familia michoacana difundió por las radios de Tierra Caliente, Michoacán. En México, de acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, los cárteles del narcotráfico también han comenzado a disputar estos espacios con el objeto de difundir mensajes y controlar el flujo de la información. Incluso, los ataques también afectan las transmisiones de las radios comunitarias a las cuales ponen su mira. Era un vehículo que estaban utilizando el crimen organizado y que estaban ahí precisamente. Estaban internados en la radio, en la casa, y me estaban esperando. Al momento de percatarme de que eran grupo del crimen, pues me doy a la fuga y nos rafaguean. Un impacto pega en el vehículo, se fragmentan y pues con consecuencias trágicas. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias ha alertado que tanto policías como delincuentes han puesto sus ojos sobre las transmisiones radiofónicas de los pueblos. En zonas como Lubianos, en el Estado de México, el ataque incluso cobró la vida de un niño de 12 años, hijo del locutor comunitario Indalecio Benítez. Otra de las modalidades en las que también se ha generado una disputa es por la transmisión de contenidos comerciales clandestinos. Cuando las antenas ilegales se instalan en zonas planas y alcanzan una altura suficiente, la señal es capaz de encimarse y de interferir en las transmisiones de estaciones de radio que sí cuentan con un título de concesión. ¿De qué está pensando Jesús ahora? ¿Sabe de qué está pensando? De nosotros. Él ahorita está en el cielo escuchando y está con una sonrisa. No está pensando en el desayuno.
Sí, pues supongo que tiene que comer porque es un ser humano. Pero estas palabras y estas prácticas también podrían acarrear algunas consecuencias. La instalación de una estación de radio sin la autorización correspondiente no solo opera en la ilegalidad, sino que representa un riesgo latente para la población, pues sus señales podrían interferir en las comunicaciones aéreas y de los servicios de emergencia. Estas son solo algunas caras por la guerra de información y la piratería en la radio. Este tema de la radio pirata es mucho más complejo de lo que uno pareciera imaginar. No es tan fácil como poder instalar los instrumentos y transmitir a la gente en cualquier municipio del país. Se pone en peligro la seguridad y el derecho a la libertad de expresión e información también, pero se puede confundir. De ahí que la autoridad está haciendo lo necesario para dividir estas libertades. Lo que es un hecho es que el crecimiento de la radio pirata en México es constante y la autoridad va detrás de ellos por las consecuencias económicas y de Estado de Derecho, la falta de Estado de Derecho que en esto prevalece. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín. Hasta la próxima emisión de México Pirata, un programa de Financiero Bloomberg. Pásenla muy bien.